Vale, pues empezamos con los problemas de tercero de la ESO, de cinemática, y vamos a hacer 3 problemas de MRU. El primero es este: un automóvil parte de un punto inicial a 50 km del punto de referencia, alejándose del origen de referencia a una velocidad de 120 km por hora. Escribe las ecuaciones de movimiento, dónde estará el móvil a las 5 horas y cuánto tiempo tardará en llegar a x igual a 300 km. Vale, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema, ¿vale? Punto número 1, entender. Y para eso, para mí, la mejor forma es hacer un gráfico. Para todos estos movimientos de MRU, yo lo que haría sería hacer un eje de referencia, donde marquéis el 0 y la dirección del eje positivo. Ponéis que este es el eje X y ahora, ¿en qué vamos a medir las X? Pues normalmente en metros o en kilómetros. Como aquí te da todos los datos en kilómetros y en horas, pues aquí voy a poner directamente kilómetros. ¿Vale? Vale. Entonces, primero, ¿por qué entendemos que es un MRU? Porque te dice que la velocidad es constante. ¿Vale? Sabemos que movimiento rectilíneo uniforme, ese uniforme lo que significa es que el movimiento, es decir, su velocidad, es uniforme, o sea, constante, ¿vale? Por eso sabemos que este problema es de MRU. Vale, dibujamos. Un automóvil parte de un punto inicial a 50 kilómetros. Bueno, pues lo dibujamos donde queramos. Por ejemplo, pues aquí. 50 kilómetros. Y es un automóvil, pues lo pinto. Y dice, vale, un punto inicial de 50 kilómetros, que es este, alejándose del origen. Si este es el origen, si este es el origen, lo que hace es alejarse, así que va hacia allá. ¿A qué velocidad? 120 kilómetros por hora. Vale. Pues ya está, tenemos nuestro esquema hecho. Tenemos un coche que va en esta dirección, partiendo del kilómetro 50. Guay, pues con esto ya podemos sacar nuestras ecuaciones de movimiento. A ver, ecuaciones de movimiento sería el número 2. Para un MRU. ¿Cómo son estas ecuaciones para un MRU? Vale, sabemos que todo movimiento se define con 3 magnitudes: su posición, su velocidad y su aceleración. Podemos acordarnos para las fórmulas genéricas o de las propias fórmulas o tener como recurso las gráficas. Da igual. Cómo funcione vuestra memoria es asunto vuestro. Yo os digo que las gráficas os pueden ayudar a visualizar cómo van a ser las ecuaciones. Es verdad que vuestro hándicap es que todavía no habéis dado funciones, pero bueno, más o menos las podéis intuir. Entonces, si nos acordamos de esta parte gráfica, bien, y si no, directamente las ecuaciones. Empezamos pensando en lo que decíamos. Nos habla de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir movimiento rectilíneo uniforme? Primero, que es en línea recta, que eso ya lo teníamos claro, y luego que es un movimiento uniforme. Es decir, que su movimiento, o sea, su velocidad, es uniforme. ¿Qué es uniforme? Pues constante. Lo vemos aquí, ¿vale? La velocidad es siempre un valor constante. Vale. Otra cosa que sabemos es que las variables están todas interrelacionadas. La velocidad es un cambio de posición con el tiempo y la aceleración es un cambio de velocidad con el tiempo. Pero claro,
Si la aceleración es un cambio de velocidad y la velocidad no cambia, la aceleración lo único que puede ser es 0. Repito, como la aceleración es un cambio de velocidad y la velocidad no cambia, su aceleración entonces es 0. ¿Vale? Esto lo veíamos en teoría cuando veíamos que era una aceleración. Una aceleración es siempre un cambio en el movimiento. Vale. Entonces la aceleración es 0, la podemos ver también en la gráfica. Su velocidad es constante y entonces, ¿cuál es la gráfica de posición? Pues mirad, siempre de forma genérica vamos a poner que en vez de partir del origen de coordenadas, que puede ser, parte de un x0, ¿vale? X0. ¿Y el resto de la fórmula cómo es? Pues si nos acordamos es v por t, pero lo vamos a demostrar otra vez más. Nos acordamos que para hallar hay varias formas, ¿vale? Os voy a enseñar las dos rápido. Para hallar en una velocidad media o en un MRU la ecuación de del espacio recorrido, podíamos usar un triángulo. En el triángulo, que lo dividíamos así, arriba poníamos el espacio y abajo la vida en la Tierra, o lo que es lo mismo, arriba espacio recorrido y abajo velocidad y tiempo. De tal forma de que si yo quiero usar el triángulo y sacar el espacio recorrido, tacho la E y saco. ¿Cuál es mi fórmula si quito la E? Velocidad por contra por tiempo. ¿Lo vemos? Espacio igual a velocidad por tiempo. ¿Vale? Quito la E y me sale la fórmula V por T. ¿Vale? Espacio, velocidad por tiempo. Si tenemos esto claro, lo siguiente que tenemos que tener claro es a qué llamamos espacio recorrido. Si yo tengo aquí el eje X y divido nuestro eje de referencia en segmentos y os pregunto cuánto es el espacio recorrido si voy de 2 a 6, podéis decir, pues mira, el espacio recorrido es 1, 2, 3 y 4. Vamos a poner que X sean metros. El espacio recorrido son 4 metros. Vale, si yo os pregunto cuánto es el espacio recorrido si voy de 4 a 7, me podéis decir que el espacio recorrido en este caso es 1, 2, 3, 3. Este espacio es 3 metros. Pero en realidad, ¿qué es lo que estáis haciendo? Lo que está haciendo vuestra cabeza es coger el valor inicial y el final al revés. El final y el inicial y restarlos. 7 menos 4, 3. En este caso, 6 menos 2, 4. Aunque vosotros lo hacéis de cabeza, vuestra cabeza lo que está haciendo es interpretar valor final menos valor inicial. Vale, pues el espacio recorrido es, por tanto, su posición final menos su posición inicial, que lo llamamos x0. En vez de xf, normalmente usamos directamente x, ¿vale? Nos cargamos la f. Esto significa la posición final menos la posición inicial. ¿Vale? Vale. ¿Qué pasa? Con estas dos fórmulas, esta y esta, lo que hacemos es combinarlas. Mirad, en una tenemos espacio igual a velocidad por tiempo y en otra tenemos espacio igual a x menos x0. Vale, pues sustituimos esto aquí, de tal forma que nos queda x menos x0, ¿vale? Esto era e, es igual a v por t. Si ahora cojo esta x0 y la quiero llevar al otro término,
me sale mi famosa ecuación del movimiento. X es igual a x sub 0 más v por t. ¿Vale? Bueno, pues de aquí sacamos esta fórmula. Vale, pues con estas tres fórmulas y este esquema ya podemos hacer la ecuación del movimiento. Vamos a ver. Para nuestro movimiento, para nuestro problema, ¿cuánto es la aceleración en función del tiempo? Vale, pues como para cualquier MRU, la aceleración es 0. ¿Vale? Esto no tiene que haber duda. Siempre que es un MRU, su aceleración es 0. Ahora, ¿cuál es su velocidad? Vale, la velocidad sabemos que es constante, es decir, siempre la misma, uniforme. ¿Y cuál es esa? Pues la que nos dan. Nos dijeron que este coche va a 120 km por hora. Pues la usamos. Vale, ¿y cuál es su posición? Pues mirad, lo que tenemos que hacer es fijarnos bien en esto. La ecuación de posición genérica es, la voy a poner por aquí abajo, la genérica, ¿vale? X sub 0 más v por t. Lo acabamos de sacar ahora mismo aquí. Entonces, ¿qué es esta x sub 0? ¿A qué se refiere? Pues esta x sub 0 lo que se refiere, vamos a cambiar de color, esta x sub 0 lo que se refiere es a la posición inicial. Y en este caso, ¿cuánto era? 50, lo pone aquí. Un móvil parte de un punto inicial a 50 kilómetros. Entonces, esta x0 la vamos a sustituir por 50. Lo siguiente que tenemos que poner es la velocidad por el tiempo. ¿Y cuál es su velocidad? Pues la que ya hemos puesto aquí arriba. Velocidad por tiempo. Ojo, esto es cuando lo pongo en kilómetros y en horas. Y es muy, muy importante que señaléis siempre en qué unidades vais a poner todo. Os voy a cambiar de colores que si no nos liamos. Es muy importante que pongáis siempre en qué unidades vamos a poner todo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, con esto tendríamos estas tres ecuaciones de movimiento. A en función del tiempo es 0, ¿vale? Bueno, no hace falta ni que pongamos unidades. Velocidad en función del tiempo son 120 km por hora y la posición en función del tiempo es 50 más 120t en kilómetros y en horas. Vale. El punto número 1 sería este. Escribe las ecuaciones de movimiento. El punto número 2 sería, ¿dónde estará el móvil a las 5 horas? Vale, si me pregunta por dónde, lo que me pregunta es un dato de posición, así que voy a usar mi fórmula de posición. En este caso, como la había sacado, la voy a recopilar. Mi fórmula de posición es la posición en función del tiempo es esta. 50 más 120t cuando meto los datos en kilómetros y en horas. Vale, entonces me dice, ¿cuál es la posición cuando t son 5 horas? Pues lo único que tengo que hacer es coger esta t y sustituirla ¿dónde? Uy, esto es mojo. Ahí, ¿vale? Pues la sustituyo. X es igual a 50 más 120 por t. ¿Cuánto es t? 5 horas. $50 más 600 igual a 650 kilómetros. Ese es el resultado. Vale, el siguiente punto es
¿Cuánto tiempo tardará en llegar a x igual a 300 kilómetros? Vale. Me pregunta por tiempo en llegar a 300 kilómetros. Vale. Las variables para mí aquí son tiempo y distancia. Por lo tanto, seguiré usando también esta fórmula. Vamos a aplicarla. X de t es igual a 50 más 120t. Partimos de la fórmula inicial. Y ahora, lo que me pregunta es el tiempo. Y aquí lo que me da, ¿qué es? ¿Qué son estos 300 kilómetros? Pues esta posición final. ¿Vale? Entonces, 300, que es la posición final, tiene que ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, que no lo sé. Vale. Cambiamos este 50 de aquí para allá. 300, el 50 está sumando, pasa restando, igual a 120 por t. 250, 300 menos 50, igual a 120 por t. Entonces, ¿cuánto es t? Lo que hacemos es coger estos 120 y dividirlo. 250 entre 120 igual a t. T es igual a 2,08 y en este caso, como los datos estaban en, acordamos de ponerlo en kilómetros y en horas, este dato de tiempo es horas. Pues ya está. Este sería el primer problema.